Buenas noches, pueblo televidente. Buenas noches, doctor Rafael Correa, expresidente del Ecuador. Es un gusto tenerlo en México y es un privilegio conversar con usted. No, muchas gracias por esta invitación, el honor es todo mío. Gracias por esta oportunidad, Gibran, y a través de las cámaras y del canal público, ¿verdad? Así es. Qué importante que es la televisión y los medios públicos en general. Un inmenso abrazo a nuestro querido México. Sí, intentamos aquí tener conversaciones de buena fe, salir de la espectacularización de la política que todo lo lleva a veces a polémicas vacías sobre cosas poco importantes. Todo debe ser de buena fe. Todo Es uno de debe los ser problemas de del buena mundo, fe. ¿no? La gente frecuentemente actúa de mala fe. Así es, y en la política es mucho más común. Quiero empezar por algo personal, presidente. Es un dolor personal que creo que usted comparte. Yo estoy dejando de dar clase en la universidad el próximo semestre porque la política y la vida pública no me dejan espacio para eso. Yo me considero un académico, tengo 7 años dando clase. Es un dolor alejarse de eso, quizá de la aspiración aristocrática de ser profesor, tener tiempo para leer. ¿Usted lo logró? ¿Le sigue doliendo? Mira, la vida es elegir, es tomar opciones. Y siempre se pierde algo y se gana algo. Y yo trato de ser optimista y vivir la vida como se presenta, ¿no? Se presentó la oportunidad de servir a mi patria y dejé toda una trayectoria en academia, o sea, toda mi vida. Antes de ser presidente, yo me dedicaba exclusivamente, bueno, con asesoría y esas cosas, claro, pero exclusivamente a la academia, como profesor, y lo único que me gusta más que enseñar, como estudiante, para aprender. Claro. Y de la noche a la mañana cambió esa vida feliz y pacífica a una vida tal vez igualmente feliz, pero no tan pacífica. Así es. Y el cambio algunas veces es difícil. Por ejemplo, en academia es un pecado no decir la verdad. En política parece un pecado decirla. Así es. Sin Pierde embargo, uno tiempo para ir a lo más profundo de los temas. Por supuesto que hay cosas que se extrañan de la academia, pero también en la vida política, cuando actúas de buena fe, cuando ves el poder como un instrumento de servicio, no como un instrumento para servirte de los demás, y también hay grandes satisfacciones. La academia tiene muchas veces un halo de santidad casi, ¿no? Como que no le criticamos también las cosas que tiene de malo, que comparte muchas cosas con también el gobierno. Hay muchas vanidades, mucho egoísmo, mucha competencia dentro de la academia. Sí, la grilla es a veces peor. Pero bueno, ahora hablemos de gobierno, porque creo que hay muchas cosas que podemos aprender de su experiencia. Estamos viendo en los últimos meses que mover a un gobierno es muy difícil. Mover a un Estado es complicadísimo para emprender la reforma judicial, para emprender la persecución contra la corrupción. Ahora, mover a una sociedad resultaría casi imposible. Las capacidades estatales del Ecuador, cuando usted llegó a la presidencia, eran realmente pequeñas. Es un Estado chiquito, es un Estado con sus debilidades, que incluso carece de uno de los instrumentos de política económica privilegiados, que es la política monetaria. ¿Cómo logró plantarle frente a los grandes poderes que son, no sé, aquí nos hemos enfrentado, quizá con el financiero, que quiere determinar la reforma a las pensiones, con el farmacéutico y también con algunos al interior del propio gobierno, como las Fuerzas Armadas? Mira, te doy un poco de estadística. Si la memoria no me falla, el informe era del 2006, entre 16 países latinoamericanos, en el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, en cuanto a calidad del Estado, Ecuador está en el puesto 15. Solo era superado en mala calidad del Estado, con todo respeto, por Honduras. Ya en el 2013 estábamos en el puesto 6º. Y yo creo que al final de mi mandato no hubo reporte, pero estoy casi seguro que habíamos avanzado en el ranking. Y sin un buen Estado, o sea, lo más infantil, es decir, no se necesita Estado, que el desarrollo, la prosperidad, el bienestar es la suma de comportamientos individuales. Eso es un absurdo. O sea, un agricultor puede trabajar muy bien su tierra, pero si no tiene un carretero para sacar su producto, de poco le sirve. Y para hacer el carretero se requiere acción colectiva. Y en una sociedad moderna, esa acción colectiva se realiza a través de la representación institucionalizada de la sociedad que se llama Estado. O sea, es tan infantil decir que no se requiere Estado ni acción colectiva como el otro extremo, decir que no se requiere acción individual, que no se requiere mercado. La izquierda moderna tiene que entender que una sociedad necesita del mercado, pero una cosa es sociedad de mercado, donde la propia sociedad, las vidas de las personas se convierten en una mercancía más, y otra sociedad con un mercado, donde la sociedad racionalmente gobierna ese mercado para que dé los frutos socialmente, perdóname la redundancia, deseables. Entonces se requiere un requisito, perdóname nuevamente la redundancia, para el desarrollo, es un estado de calidad,
a través del cual se ejecute esa acción colectiva. ¿Cómo se construye? Ya. ¿Tuvo encontronazos con las farmacéuticas, con el poder financiero? Con todo el mundo. ¿Con O Fuerzas sea, Armadas? el desarrollo también es un proceso político, cambio en las relaciones de poder. Y de eso depende quién maneja el Estado. Y si son estados aparentes, como decía un pensador boliviano, Zabaleta, ¿no? Representando tan solo unos cuantos, o si son estados realmente populares, representando el bien común a la grandes mayoría. Y eso es un problema político, cambio en las relaciones de poder. Que no nos dominen ya las élites que nos han dominado 2 siglos, de la independencia y de antes de la independencia, sino que domine realmente la representación del pueblo. ¿Y cómo gestiona uno esas querellas con esos grandes poderes sin que se le vaya el orden? Por eso Aquí las necesita farmacéuticas poder. quisieron inducir desabasto de medicinas, por ejemplo, para el cáncer, ¿no? 2 farmacéuticas cartelizadas. El poder financiero quiere hacer su reforma, la han avanzado en algún sentido. Y hemos tenido últimamente cosas que no habíamos visto con las Fuerzas Armadas. A veces da miedo que se pierda el orden al cambiarlo. Bueno, es que tenemos lo que un intelectual francés, uno de mis autores favoritos, Alain Roquet, que conoce muy bien América Latina, llamó el pacto de dominación. Es decir, de la colonia nos acompañan unas élites, una estructura de poder donde hay unas élites que dominan y gente dominada. Lamentablemente, todos aceptan eso como natural. Romper eso, el que lo rompe es el raro. El que lo rompe es el que está dividiendo a la sociedad. ¿Ustedes tuvieron costos con esos grandes poderes? Pero por supuesto. Entonces, por eso se necesita el poder político. Siempre va a ser necesaria, deseable, bienvenida a la solidaridad espontánea, la beneficencia. Pero las estructuras socioeconómicas no vas a cambiarlas con eso. Sistemas perversos, excluyentes, no vas a poder transformarlos con eso. Se necesita el poder político para acabar con esa injusticia, esa exclusión, esa pobreza socioeconómica. Y al final se dejan domar esos poderes, porque les conviene un pero poco también. Necesitas ese poder. Y ganar las elecciones no es tener el poder. Así es. Tienes que irlo construyendo poco a poco porque ese poder popular, porque esos poderes fácticos permanecen. Tú diste ejemplos, ¿no? Farmacéuticas, bancos, pero medios de comunicación. Cuando yo llegué al gobierno, de los 7 canales nacionales, 6 pertenecían a los bancos. Si querías hacer una regulación para controlar los bancos, tenía una campaña mediática brutal durante semanas, meses. Entonces, ¿qué hicimos? Una nueva constitución donde se prohibía a los bancos tener medios de comunicación. Pero para eso necesitas poder político, respaldo popular. Y eso hay que irlo construyendo día a día. Hay que poner cada cosa en el estanco que le que nadie se engañe. O sea, por supuesto, lo que querían tergiversar mis palabras, decir que corre hambriento el poder. No seamos ingenuos. Para cambiar una realidad tan injusta, tan asimétrica como la realidad latinoamericana, necesitas poder en función del bien común, para enfrentar esos poderes fácticos que nos han dominado durante siglos. La democracia supondría esa concentración de poder según la voluntad popular. Eso te iba a decir, es poder legítimo, democrático. La democracia no significa ausencia de poder, significa poder legitimado por el voto popular, en función de un proyecto nacional. Presidente, le quiero preguntar sobre otro problema que me ha parecido que tenemos en el gobierno mexicano. Creo que hay un problema de reclutamiento y en gran medida se debe a que el neoliberalismo fue la ideología más exitosa del siglo XX, de lo que va del XXI, condicionó no solamente las políticas económicas de todo el mundo, una idea de naturaleza humana, la academia en ciencia política y en economía. Pareciera que casi no hay economistas post-neoliberales o antineoliberales. ¿Esos dónde se forman, dónde se encuentran? ¿O solo podemos hacer camino al andar? Tienes razón, el neoliberalismo no es solo una tendencia de pensamiento económico, es toda una cultura y una religión. Sí. No, es una cuestión ya de fe. Exitosísima. Y es difícil luchar contra cosas irracionales y que ya son fundamentalismos, ¿no? Por ejemplo, incluso el que cree en la lógica neoliberal, cree en la competencia, para tener competencia, para empezar, necesitas igualdad de condiciones. ¿Qué igualdad de condiciones tenemos en América Latina? ¿Qué competencia le puede dar la hija de la empleada doméstica de una familia de la burguesía latinoamericana que va a ir a una escuela unidocente y apenas como su madre va a acabar la escuela primaria para, en el futuro, reemplazar en el puesto a su madre como empleada doméstica? ¿Qué competencia le puede dar esa niña a la hija de la burguesía latinoamericana que va a poder ir a un colegio exclusivo de $1.000 mensuales, con 3 idiomas, pasantía en el extranjero, computación, en buenas horas por esa niña de la burguesía? Pero no me hablen de competencia. Y de entonces, mérito, ¿no? Es lo más inadecuado. Uno va a la universidad o adquiere por mérito. Yo te puedo discutir teórica y conceptualmente el neoliberalismo, pero incluso aceptando las premisas neoliberales que para mí están equivocadas, ya hay una realidad inaplicable, es un absurdo para situaciones como la latinoamericana, pero es la ideología dominante, la cultura casi dominante, y eso se explica no por cuestiones de técnica económica, por cuestiones de economía política. ¿A quién beneficia esos mensajes?
al más fuerte. Y los más fuertes no somos los países latinoamericanos. Los más fuertes no son las grandes mayorías dentro de esos países latinoamericanos. Tenemos también un problema ideológico, que es que sabemos que somos antineoliberales o que somos postneoliberales en el sentido de que no le podemos quitar a la sociedad todo lo que ya tiene de neoliberal. Pero a veces no tenemos un nombre para lo que sigue. Ustedes le llamaron socialismo del siglo XXI, pero no están muy claros sus contornos ideológicos. No es solo una vuelta al estado de bienestar, no es solo recuperar la inspiración de los populismos latinoamericanos más incluyentes, es otra cosa. Mira, es que hay un error de partida. Decir que somos antineoliberales. Yo no soy anti nada, ni antinorteamericano, ni antineoliberal, ni anti nada. Yo soy a favor de la justicia social, a favor de la prosperidad, a favor de la equidad, a favor de la dignidad, a favor de la soberanía. Y eso es el socialismo del siglo XXI. Y las políticas heterodoxas que no solo predicamos, practicamos durante el gobierno ecuatoriano 2007, en el gobierno ecuatoriano durante 2007-2017 con muchísimo éxito, y practicaron otros países como Bolivia con O sea, hacer igual política éxito. Entonces, para se ha el bienestar. demostrado que se puede hacer cosas diferentes, ¿no? Y no es que se pueda hacer todo diferente, pero no se tiene que hacer tampoco lo mismo de lo peor. Y el socialismo del siglo XXI sí, era una corriente de pensamiento en construcción, pero sí tenemos algunos principios claros. Buscar la justicia en todas las dimensiones, justicia social, es decir, acabar con la inequidad ilegítima socioeconómica, justicia de género, la revolución debe tener rostro de mujeres, justicia etaria, ¿no? Oportunidad a los jóvenes, justicia étnica, acabar con la exclusión histórica de nuestros pueblos ancestrales, de las minorías, justicia intergeneracional, es decir, dejarle un planeta para el buen vivir a las futuras generaciones, cuidar el medio ambiente, cuidar la casa común. El socialismo del siglo XXI busca no generar mercancías como el neoliberalismo, el capitalismo, sino generar valores de uso, es decir, valores, bienes que den el buen vivir a los ciudadanos y que no necesariamente tengan un precio de mercado, por ejemplo, el medio ambiente, el tiempo libre con la familia, ¿no? Entonces, sí se elaboró mucho sobre el socialismo del siglo XXI. Lo que pasa es una guía ética eso. No, pero también son principios técnicos, ¿no? Pero claro, lo que requiere pasa, su reforma fiscal. lo que pasa es que no conviene a ciertos grupos, Claro. entonces los grupos que manejan la comunicación, que manejan incluso la academia, no les interesó nunca a esos grupos promocionar un pensamiento alternativo. Entonces es difícil luchar contra corriente. Sí, es una parte de un planteamiento filosófico y por otra parte un planteamiento de política pública. Pero, O sea, tiene corolarios de política pública Así es. muy claros. pero parecería que no admite recetas. Bueno, dentro de la construcción del socialismo del siglo XXI, un principio era que nosotros no tenemos respuesta antes de las preguntas, no tenemos manuales preestablecidos, Claro. como fue el error del Como socialismo del- tradicional. Y del neoliberalismo, que llegan con las reformas escritas. ¿Ya? Pero en todo caso, hay cosas que son comunes. Neoliberalismo, socialismo del siglo XXI, que son cuestiones puramente técnicas. ¿Por qué no se las aplica? Porque ya son cuestiones de poder. O sea, los instrumentos son objetivos. Los fines que persiguen va a depender de la ideología que adoptes. Por ejemplo, todo el mundo sabe que se requiere para una mayor equidad. Pregúntale a un economista neoliberal, pregúntale a un economista socialista, que los que más tienen más paguen, impuestos progresivos. Que con eso se financie oportunidades para todos, educación, salud, vivienda. Controlar poderes de mercado, sobre todo, no me gusta decir mercado laboral porque el ser humano no es una mercancía más en el sistema laboral. Adecuada distribución de la propiedad. Muchos economistas dirían, sí, pero ¿cómo hacemos esa reforma fiscal? eso te Muchos decía. dirían al consumo. Es que eso te iba a decir eso. Los instrumentos técnicos están ahí. Nadie inventó el agua tibia. Es un problema político y un problema de visión. Hay gente que dice libertad es que nadie se meta. Para nosotros, el socialismo del siglo XXI, para los progresistas, libertad es la no dominación. Así es. Y para eso Los debe haber principios adecuada acción republicanos. colectiva para, por ejemplo, dar igualdad de oportunidades a todos. Regresamos en un momento para seguir charlando con el presidente Correa. Quédese con nosotros. Presidente, parece que en todo lo que se llamó el ciclo progresista, el giro a la izquierda, los mandatarios enfrentaron un dilema entre hacer organización popular o hacer gobierno. No alcanza el tiempo para todo. Y yo creo que es algo que pasó con Alianza País. Usted no se dedicó a hacer partido. Es algo que parece que a Evo le pasa con el MAS. Es una decisión que el presidente López Obrador ha tenido, apartarse de Morena
Incluso dijo, qué bueno que no me hacen caso en mis sugerencias, así yo ya no tengo nada que ver. Pero esto parece que deja también un campo a los poderes fácticos, a la derecha que se rearticula y que eventualmente gestiona o organiza embestidas para deshacer todo lo logrado. ¿Fue un error? ¿De qué otra manera se podría gestionar? Los procesos son diferentes. Por ejemplo, yo no coincido contigo que Evo no tiene organización social popular. ¿Pero partido? Sí, Evo es el producto de las organizaciones sociales bolivianas que tienen historias centenarias, ¿no? En Venezuela, Chávez empezó con el movimiento Quinta República ya por el año 92, 5 o 6 años después ganó las elecciones presidenciales. En Brasil, el Partido de los Trabajadores existe desde hace 40 años. El Lula da Silva ganó a su cuarto intento. Así es, pero la organización popular no fue suficiente para mantener los procesos. Esa es otra cosa. Y los presidentes sí le dieron prioridad al gobierno en Argentina, más que a la organización. pero es que eso debe dar un presidente para prioridad al gobierno. No, sí. A eso iba. En Argentina el peronismo tiene 70 años. En Ecuador no teníamos organización política. Yo inscribo Alianza País en abril del 2006 y en enero de 2007 ya éramos poder. Y ese fue un grave problema, porque hubo mucha gente que se adhirió a Alianza País, pero no porque eran leales a un proyecto político, eran leales al poder. Y ante la primera oportunidad, pues cambiaron. Eso está pasando en Morena, desde luego. Pero la pregunta es, ¿por qué el presidente debe estar encargado de eso? Por eso hay una responsabilidad en la dirección del partido. Una cosa es el gobierno, que tiene que responder a la sociedad entera, no a un partido político, y otra cosa es la organización política. No nos piden hacer el presidente no es solo presidente, son líderes populares. Sí, pero en momento, y por eso, como líderes populares, tú tienes que dar orientaciones, principios, pero tienes que estar en función de toda la sociedad, no en función de un partido político. Entonces no nos pidan hacer de todo. Muchas veces nos dicen, pero ustedes no cambiaron los hábitos de consumo, la gente sigue siendo materialista. O sea, claro, nos piden ser hasta líderes religiosos. Pero no... Y por otro lado, después nos critican porque somos líderes caudillos que queremos acaparar todo. Que cada quien asuma su responsabilidad. Los dirigentes políticos... Yo no soy enemigo del caudillismo. El presidente, los dirigentes partidistas, la academia, los líderes religiosos, los líderes sociales, que todos asumamos nuestra responsabilidad. Se supone que ese es un ideal de la política liberal y que por eso critican en gran medida a los dirigentes que en ciencia política se llaman populistas, ¿no? Porque ocupan más espacio del que se debe, etcétera, etcétera. Ya que me dice que en ciencia política se llaman populistas, defíneme populismo, por favor. Para mí el populismo es una forma de subjetivación política que depende del reclamo a la democracia realmente existente. Es más bien un lenguaje político, más que una forma corriente. de subjetivación. ¿Sí? Populista es el que hace pueblo. Y se puede hacer de una manera inclusiva. No me gusta tanto la CLAU porque lo cifra en la demanda, ¿no? Juntar demandas como si fuera una cosa técnica. A mí sí me gusta la CLAU. Tiene más afecto, ¿no? O sea, es el mejor estudio probablemente que hay sobre populismo, pero la manera teórica, juntar demandas, hacer un significante como esas demandas, no me parece... Te pregunté aquello para exacerbar contradicciones, porque nuestras élites llaman populismo a todo lo que no entiende o no quiere entender. Así es. Para estigmatizar un proceso de cambio, populismo. Sí. Y yo te puedo demostrar que nuestros gobiernos fueron mucho más técnicos que cualquier gobierno de derecha. Sí. Los populismos, en el sentido peyorativo de la palabra, querer contentar a todo el mundo con ofertas demagógicas, los populistas fueron ellos siempre. Y no solo eso, existió un oxímoron, ¿no? Populismo viene del pueblo, no, pero era el populismo del capital, porque hacían todo lo que quería el capital, ofrecían de todo el capital e incluso muchas cosas que no podían cumplir. A lo que voy es... El ideal de la política liberal es poner cada cosa en su lugar, que el presidente gestione el gobierno, no un cambio de régimen. En ese sentido, usted y otros presidentes que han hecho el cambio han sido rebeldes contra ese mandato de la política liberal. Entonces parecería un poco extraño que digan, no nos pidan garantizar la continuidad del proceso. Yo no he dicho eso. No. Yo he dicho que sepamos asumir responsabilidades. Sí, cada quien a lo suyo, al partido. Sí. Pero ustedes son los líderes de esos procesos. Y hay que garantizar la continuidad de esos procesos para que los pueblos sigan en bienestar. ¿Y por qué, ¿Cómo se siembra esa continuidad? ¿Y por qué la responsabilidad exclusiva de garantizar la continuidad del proceso está en los líderes? Es una responsabilidad compartida. No es exclusiva, es compartida. Esto es una construcción colectiva. ¿Pero qué tiene que hacer el líder? Pero tú tienes razón en alguna cosa, ¿no? Una cosa es administrar un sistema perverso que nos ha mantenido 2 siglos en su desarrollo, y otra cosa es querer cambiar el sistema. Sí. Nuestros procesos quisieron cambiar ese sistema, entonces tenemos que enfrentar poderes enormes, incluso esa cultura, ¿no? Esa cultura del pacto de dominación. Las élites creen que tienen derecho a dominar y los dominados creen que así debe ser. Presidente, ¿qué tenemos que hacer para garantizar esa continuidad? De una coalición política para defender el status quo que para cambiarlo. Y cuando quieres cambiarlo, te enfrentas con poderes fácticos terribles, medios de comunicación, banca, poder económico, etcétera, poder religioso.
hasta que la gente se canse y dice, no, yo vivía tranquilo, ahora mira cuánto debate, cuánta tensión, se perdió la polarización. paz, volvamos a lo anterior. Así ¿no? es. Como los esclavos que fueron liberados, no, antes tenía techo, comida, seguro, mejor volvamos a ser esclavos. Tranquilos. Es duro, no es tan fácil, hay que hacerlo. Pero la idea que quiero transmitir es que una cosa es administrar un sistema, que es lo que hace la derecha. Otra cosa es querer cambiar el sistema, que es lo que quisimos hacer nosotros. Creo que lo logramos en parte, ¿no? Y por eso la persecución, porque somos realmente sus enemigos de clase. Si no fuera por ello, nos permitirían, pues así le caigamos un poco mal, pero no hay riesgo de cambio de sistema, nos dejarían en paz. Pero nos quieren liquidar porque somos sus enemigos de clase. Entonces no hay manera de sembrar la continuidad. Claro, construyendo poder popular. Y eso hicimos, pero enfrentamos poderes enormes. Claro. Y no es una cosa que El se poder da popular de la sigue noche ahí. a la mañana. El poder popular sigue ahí y eventualmente Pero es que triunfará. ese poder popular no es solo la concientización política, viene la educación, crear capacidad crítica para no creer todas las tonterías que te dicen los medios de comunicación. Y son procesos extremadamente complejos, que además no lo puedes construir en un periodo de 6 años, de 10 años, es una construcción a largo plazo. ¿Ese poder popular va a triunfar en el Ecuador de Yo vuelta? creo que sí, yo creo que la reacción, la restauración conservadora puede retardar procesos, puede elevar innecesariamente el costo de los procesos, pero no puede cambiar la historia. Presidente, quiero hacerle una última pregunta. México parece estar en un reloj distinto de América Latina, por lo menos en el ciclo progresista. Cuando allá empezaron a ganar los líderes populares y a transformar regímenes, acá ganaba Fox, la derecha encumbraba su discurso, etcétera, etcétera, estábamos en otro tiempo. Ahora parece que nos sincronizamos un poco más y empezamos a tener un ciclo progresista de nueva cuenta. Vino la victoria de Fernández, la reelección de Evo, desde luego parece que va a haber continuidad en Uruguay con el Frente, parece que hay un segundo aire de ese giro a la izquierda, o por lo menos la continuidad del poder popular que mencionaba usted. ¿Qué papel es el que estaría llamado a jugar México y el presidente López Obrador en ese ciclo regional? Pero antes, un par de reflexiones. Primero, Uruguay está difícil, ¿no? Ganó ampliamente el Frente Amplio, pero todos se juntan contra él en la segunda vuelta y va a ser difícil la victoria. Ojalá se logre. Segundo, tú hablaste de crear organización popular, conciencia para continuar los proyectos políticos de cambio. Bueno, probablemente lo que pasó en Ecuador, esas protestas frente al paquetazo neoliberal, el acuerdo con el fondo, lo que ha pasado en Chile, es producto de que ya tiene con qué comparar, pues, con la época de oro de América Latina, donde sin Fondo Monetario, en mi gobierno, no vimos un funcionario del Fondo Monetario. Y si alguno venía con humildad, con buena fe, a ayudarnos, o de turista, bienvenido. Si venían como virreyes por el mismo avión, los regresábamos. ¿Y si ¿no? pasaba que venían de buena fe? No. En todo caso, ya la gente tiene cómo comparar. Entonces, esto es parte de lo que se sembró. No es que se ha arado en el mar. Es algunas veces un poco tragicómico, ¿no? Porque mientras que a los gobiernos de derecha le reclamaban, oiga, ¿por qué no hicieron algo? A los gobiernos de izquierda nos reclaman por qué no hicimos todo. Es imposible hacer todo. Y es más, desde un gobierno no es que se pueda hacer todo. Es una construcción en un nuevo país, una nueva sociedad, una nueva nación, una construcción colectiva. ¿Cuánto hay que esperar para empezar a ver los cambios? Mira, los procesos de desarrollo más rápidos y sin democracia y en condiciones geopolíticas totalmente distintas, que no necesariamente son los ejemplos de imitar, pero son países que dejaron la pobreza. Singapur, Corea del Sur tomaron 25, 30 años. Las revoluciones neoliberales, ejemplo. No, Así las utilizan. No con tanto neoliberalismo. Ahora aplican neoliberalismo. Para llegar a ser desarrollados no aplicaron políticas neoliberales. Ese es uno de los tantos mitos. Sobre México, bueno, nosotros estamos realmente desde América del Sur, hablo en nombre de América del Sur, me tomo el nombre de América del Sur, muy contento de lo que ha pasado en México, porque en muchas décadas, demasiado tiempo, México solo miró hacia el norte. Ahora creo que finalmente ha vuelto a mirar hacia el sur. Lo extrañábamos a México. Presidente, muchas gracias. Gracias a ti. Un fuerte abrazo y también un saludo a nuestro México lindo y querido. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes para charlar de buena fe.